Mahaprashna Paramita Hridaya Sutra Avalokiteshvara the Bodhisattva of compassion doing the Prashna Paramita clearly so that the five skandhas are Sunyata, those transcending misfortune and suffering, no shari putra, for this no other than Sunyata. Sunyata is no other than for means exactly Sunyata. Sunyata exactly for feeling thought, condition and consciousness are likewise like this. So shari putra, remember Dharma is fundamental. Sunyata, no birth, no death, nothing is divine, nothing is pure, nothing can nothing no form, no feeling, no thought, no condition, no consciousness, no eyes, no ears, no nose, no body, no feeling, no tasting, no and no end to all age and death, no suffering, no pain, no extinction, no path, no wisdom, no attainment. Indeed, there is nothing to be attained. The Bodhisattva paramita with no hindrance and the mind no hindrance, therefore no pure part. Yon upside down, you sattvas, nirvana, past, present, and future. Paramita is the greatest Dharani, the brightest Dharani, the highest Dharani, the incomparable Dharani, incompletely clear soul suffering. This is the truth, nor I so set for the Prashna Paramita Dharani, set for this Dharani, and say Gade Gade Paragade Parasangade Bodhiswaha. Bien, buenas tardes a todos. Hoy tenemos una charla muy interesante. Vamos a hablar sobre el compromiso, o lo que representa tener un compromiso, ¿verdad?, con nuestro crecimiento. Vemos que a través de la vida pues adquirimos muchos compromisos de muchas maneras. Muchos de esos compromisos, de muchas formas, no son voluntarios, ¿no? O sea, se adquieren a través, pues, de las responsabilidades de la vida, ¿no? O sea, tenemos que ganarnos la vida, etcétera, de la familia, etcétera. Y muchos de esos compromisos no son voluntarios, simplemente nos toca adoptarlos, ¿no? O sea, como crecemos en la sociedad, etcétera. Entonces, para nosotros poder funcionar correctamente dentro del mundo en que nacemos, pues tenemos que adoptar ciertos compromisos. Ahora, esos compromisos en muchas ocasiones, o sea, nos hacen sufrir, en ciertas ocasiones son una tortura, etcétera, depende, ¿no?, de nuestras condiciones de vida, dependiendo de nuestro karma, ¿no? Y vemos que de muchas maneras siempre estamos luchando en contra de los compromisos. O sea, vemos que un compromiso de muchas maneras representa algún tipo de esclavitud, o sea, algún tipo de, digamos, de limitación, ¿no? O sea, cuando uno tiene un compromiso familiar, o tiene un compromiso social, o tiene un compromiso laboral, pues no nos permite mucha libertad, ¿no? O sea, libertad de movimiento, en ocasiones no estamos limitados en nuestra expresión, en otras ocasiones, bueno, de muchas maneras, ¿no? O sea, entonces nos representa una cierta limitación, ¿no? O sea, una cierta esclavitud también, de muchas maneras. Pero cuando hablamos del compromiso con nosotros mismos, ¿no?, de no dejar que nuestra vida simplemente pase frente a nuestros ojos,
sin nosotros haber hecho lo mejor que es posible hacer o que es posible hacerse. Ah, si nosotros pudiéramos, hay muchas formas verdaderamente de describir el camino espiritual, ¿no? O sea, se utilizan muchas simbologías, muchas metáforas, ¿no? Pero nuestra vida obviamente tiene un valor incalculable, ¿no? Cuando se refiere al potencial que cada uno de nosotros tiene y a las posibilidades que cada uno de nosotros pues, podría desarrollar en sí mismo, ¿no? O sea, como hombres y como mujeres. Entonces, tenemos muchos compromisos, o hemos adquirido muchos compromisos y se puede decir libremente que muchos de esos compromisos en realidad no los queremos, pero sin embargo los tenemos en la vida, ¿no? O sea, no los queremos, no, en muchas ocasiones ni siquiera los hemos nosotros escogido, sino que simplemente cayeron, ¿no? O sea, caen del cielo, digamos, en cierta manera, y pues nos toca pues trabajar con esos compromisos, ¿no? Eh, pues gran parte digamos, de una vida correctamente vivida es pues cumplir con nuestros compromisos, ¿no? O sea, compromisos que se nos fueron dados, familiar, social, etcétera, culturalmente, pero muchos de los otros compromisos que son más trascendentales todavía son esos compromisos donde nosotros escogimos estar en esos compromisos, ¿no? O sea, y entonces vemos que esos compromisos pues no son, tenemos una gran serie de compromisos que no hemos sido capaces o no hemos tenido la capacidad de nosotros cumplir con esos compromisos, ¿no? A veces, por ejemplo, podemos adquirir un compromiso en una cierta situación, en una cierta condición, etcétera, o en una relación, y muy fácilmente nosotros rompemos con los compromisos, ¿no? O sea, muy fácil nosotros decimos, bueno, ya cambié de opinión o ya esto no me conviene o esto ya, etcétera. Entonces vemos cómo cuando se refiere a los compromisos voluntarios que nosotros ya tomamos voluntariamente, no somos muy hábiles en mantenernos, ¿no? O sea, fieles a nuestros propios compromisos. Siempre encontraremos una forma, de una o de otra manera, de nosotros, pues, obviamente romper con los compromisos. ¿Por qué? Porque si no hemos escogido correctamente, si no hemos pensado correctamente, si no hemos tomado los pasos correctos, entonces esos compromisos definitivamente van a representar limitaciones, vamos a sentirnos esclavizados a una cierta condición y situación. Entonces, vemos como los compromisos, cuando ya son voluntarios, ¿no? O sea, son más difíciles de mantener. Entonces, ahí vemos pues la historia de nuestra vida, ¿no? O sea, muchos de los elementos que necesitamos nosotros comenzar a reconocer es la inhabilidad de nosotros mantener verdaderos compromisos, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante mirar esto de los compromisos, ¿no? O sea, este aspecto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque con nosotros mismos ya cuando hablamos del crecimiento espiritual, eh, tenemos que verlo como un compromiso voluntario, ¿no? O sea, un compromiso con nosotros mismos, de no dejar que se pierda, o sea, se pierda nuestro potencial, de no dejar que eh, los regalos o los privilegios o los beneficios o los, digamos, o las bendiciones que la vida nos ha dado a cada uno de nosotros se pierdan. O sea, que las semillas que la vida ha sembrado en nosotros, que el conocimiento que la vida nos ha dado, que la experiencia que la vida nos ha dado, etcétera, 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 pues se pierda, ¿no? Porque cada uno de nosotros, pues a través de su vida, pues recibe muchas cosas, recibe muchas bendiciones, recibe mucha ayuda, recibe mucha asistencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pues vemos que, pues, cuando hablamos del crecimiento interior, pues es muy difícil que nosotros verdaderamente nos sentemos y verdaderamente hagamos un compromiso con nosotros mismos. O sea, ¿qué tipo de compromiso sería? Entonces, cuando nosotros nos vemos en cualquier situación, sea individual, en la vida, etcétera, y reconocemos, ¿no? O sea, que podríamos estar o podremos llegar a estar en una condición muy diferente, que la condición en la que nos encontramos no es la óptima, no es la mejor, obviamente. Eso sí, pues tenemos algún tipo de sensibilidad con nuestra condición. Hay personas que nunca llegan verdaderamente a sentir que deberían de cambiar. Entonces, no hay esa sensibilidad pues, en sus corazones para darse cuenta que
pues, ¿no? O sea, es posible tener una realidad, experimentar una realidad diferente. Pues cuando nosotros, pues básicamente nos damos cuenta o nos hacemos conscientes, ¿no? Ya, de que estamos en una condición que no es necesariamente la mejor, o sea, no solamente materialmente, sino psicológicamente, mentalmente, observamos nuestros sufrimientos, ¿no? Observamos nuestras limitaciones, observamos, digamos, los errores que hemos cometido, etcétera, etcétera. Necesitamos mirar nuestra vida, ¿no? O sea, así como muy generalizado en el comienzo, miramos básicamente todos estos aspectos. Y entonces, pues, deberíamos nosotros de hacernos un compromiso con nosotros mismos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque cada uno de nosotros tiene consigo mismo, o sea, pues podría decirse una responsabilidad. O sea, en el comienzo nuestros padres nos dieron a nosotros el bienestar, nos protegieron de los peligros, etcétera, etcétera, hasta que nosotros pues, ya tuvimos la capacidad de manejar nuestra propia vida, ¿no? O sea, eso es la responsabilidad de nuestros padres, ¿no? Una vez que ya nuestros padres, o sea, si estamos hablando de una manera realista, o sea, de una manera real, óptima, pues a los 18 años o los 21 años ya nosotros deberíamos de tener la capacidad de velar por nosotros mismos, ¿no? O sea, ya la vida nos ha dado eh, todas las herramientas, entonces ya lo ideal fuera de que cada uno de nosotros ya pues manejara su vida. O sea, dijera, bueno, esta es mi vida, tomo mis decisiones, hago esto y no, pues no, o sea, eso sería lo ideal. Pero nos damos cuenta que inclusive, ¿no? O sea, en esa realidad práctica del diario vivir, todavía no somos capaces. O sea, podemos llegar a la edad madura, etcétera, etcétera, y nunca verdaderamente llegar a nosotros a sentir que podemos nosotros manejar nuestra vida individualmente, decir, bueno, esta es mi vida, tomo estas decisiones, voy en este camino, tomo el otro, etcétera, y sentirnos capaces, ¿no? O sea, capaces de pues, manejar nuestra vida, independientemente de lo que eso pues represente. Vemos que nos hacemos muy dependientes de muchos elementos externos, o sea, entonces al hacernos dependientes, pues no nos permitimos desarrollar nuestras virtudes, nuestras capacidades. ¿Por qué? Porque obviamente que, pues, o sea, aparece la pereza, aparece la comodidad, aparecen muchas cosas, y entonces vemos que, pues, no aceptamos, ¿no? O sea, no sentimos que es necesario, o sea, tener esa individualidad con relación al propósito de nuestra vida, ¿no? Entonces, eh, y vamos por la vida, pues, adoptando muchas cosas, teniendo muchos compromisos, pero hay un deber con nosotros, hay un deber interno, o sea, hay un deber que es del alma, ¿no? O sea, es de la conciencia, es el deber de nosotros trabajar en nuestro propio crecimiento. Es un verdadero deber, o sea, deber no es una obligación, ¿no? O sea, el deber es algo que simplemente pues está allí para nosotros pues adoptarlo correctamente y trabajarlo correctamente, ¿no? El deber de nuestro propio crecimiento. Ese crecimiento va a representar, obviamente, la liberación de los sufrimientos, vamos a trascender las limitaciones, vamos a nosotros a superar nuestro karma, vamos a poder trascender muchas cosas y vamos a conocer pues una realidad muy diferente. Si nosotros aceptáramos ese deber, o sea, si nosotros nos preocupáramos verdaderamente por practicar ese deber, o sea, por velar por nuestro propio crecimiento. Pero para nosotros poder velar por nuestro crecimiento, tenemos que tener un compromiso, porque si no tenemos un compromiso, pues entonces hacemos una cosa hoy y mañana hacemos otra, y después a la semana hacemos otra, y después al mes hacemos otra. Y entonces no hay un verdadero compromiso, no hay una verdadera continuidad, no hay un verdadero esfuerzo, no hay una verdadera disciplina. Y al no tener un compromiso serio con nosotros, ¿no? O sea, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar, nunca llegamos a ver los resultados. La falta de compromiso. Entonces, vemos que, por ejemplo, en las relaciones, una relación normal entre un hombre y una mujer, una relación sentimental, amorosa, el compromiso es esencial. Es un compromiso que se da. Y si, no, o sea, si la persona siente que ese compromiso no existe, pues entonces, obviamente que va a ser muy difícil que
esa relación progrese, ¿no? O sea, que esa relación pues, surja y crezca. Eso lo entendemos todos, ¿no? O sea, pero con nuestro crecimiento interno es exactamente lo mismo. O sea, hay una analogía que utilizamos nosotros y el corazón es como una mujer. El corazón, nuestra conciencia, tiene en cierta manera las cualidades como la de una mujer. O sea, a una mujer uno no le puede decir, bueno, te amo 20% o te amo 60%, a ver cómo nos va. O sea, una mujer dice, bueno, no me sirve. O sea, vemos que el corazón de la mujer es, ¿no? O sea, necesita sentir esa exclusividad y esa entrega total. O sea, eso sería, pues, o sea, eso es lo que generalmente vemos en las relaciones, ¿no? O sea, en lo que pues, consideramos es lo mejor, ¿no? Eh, Tristemente, podríamos decir que también mucho de eso se ha perdido hasta allá, etcétera. Pero bueno, eso ya es otra cosa. La conciencia es lo mismo. Si nosotros decidimos entonces trabajar en nosotros mismos, si nosotros nos preocupamos por entrar en ese proceso del crecimiento interior, la conciencia requiere lo mismo, requiere esa exclusividad, requiere que nosotros verdaderamente seamos 100% con ese compromiso. Pero ahí entonces nosotros comenzamos a fallar. O sea, desafortunadamente, ¿no? O sea, nosotros, todas las tareas de la vida, todos los demás compromisos de la vida, por ejemplo, son, nosotros podemos llevar cargas toda la vida, todos de una u otra manera las tenemos y las llevamos y cumplimos con esos compromisos adquiridos en el pasado, etcétera. Y sabemos que son compromisos y los cumplimos, ¿no? O sea, y en muchas ocasiones no los rompemos, porque pues obviamente son compromisos. Pero la parte espiritual no sucede lo mismo. Sentimos que lo espiritual no necesita de ese compromiso. Sentimos de que es algo más libre, ¿no? O sea, que entonces que nos podemos dar el lujo de hoy estar en una religión, mañana estar en una filosofía, pasado mañana estar en otro grupo, pasado mañana tenemos otra creencia y sentimos nosotros que lo espiritual no tiene la trascendencia, ¿no? O sea, cuando hablamos de lo espiritual, estamos hablando del crecimiento interior, del crecimiento como hombres y como mujeres, no estamos hablando de la creencia de Dios, etc. Eso son otras cosas. Lo que estamos hablando, cuando hablamos del crecimiento interior, estamos hablando de, obviamente, del trabajo en nosotros mismos. O sea, entonces ya nosotros, pues, practicamos los tres factores. Ahí entonces ya tenemos algo sólido o tenemos algo definido, ¿no? Cuando hablamos del crecimiento espiritual, estamos hablando de esa transformación que es posible para nosotros si nosotros pues decidimos hacerla, ¿no? O sea, si nosotros queremos pasar por ese proceso, ¿no? Pero para lograr la aceptación de nuestra propia conciencia, necesitamos tener ese compromiso. Entonces, ya viene pues una cosa increíble, ¿no? O sea, no estamos acostumbrados a adquirir verdaderos compromisos en la vida. Uno puede compromiso, ¿no? O sea, aquí y allá, pero en realidad no estamos interesados en tener compromiso. O sea, ¿por qué? Porque el compromiso nos lleva a nosotros, ¿no? O sea, a estar atentos, a estar conscientes, a mirar qué pasos nosotros tomamos para cumplir con el compromiso, ¿no? O sea, ahí estamos hablando con el compromiso, con nuestra propia conciencia. Entonces, inmediatamente entramos en una relación con nuestro ser. Podemos entender una relación con una persona externa, pero todavía no podemos verdaderamente entender que necesitamos tener una relación con nuestro ser. Y nuestro ser es nuestro ser, es lo mismo, es una relación de amor, es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, lo podemos ver de la misma manera, pues para que nuestra mente lo pueda captar fácilmente. Y esa relación con nuestro ser es una relación de un compromiso. O sea, hay muchos elementos que estudiamos, ¿no? O sea, etcétera, etcétera. Y el matrimonio se da afuera, pero también se da adentro. Entonces, el amor se manifiesta afuera, pero también se manifiesta adentro. Entonces, de la misma manera como nosotros
podemos guiar nuestra vida, si nosotros en el mundo exterior podemos mantener nuestros compromisos de una manera impecable, entonces eso es muy bueno, es excelente. O sea, vamos por el buen camino. O sea, entonces ya cualidades, capacidades, entonces ya la vida nos ve a nosotros con ojos diferentes porque, pues, o sea, cumplimos con nuestros compromisos en el mundo exterior. Obviamente que esos compromisos, pues, dependen de muchas cosas, hay muchos intereses, etcétera, pero no importa, los compromisos se mantienen, ¿no? Cuando nosotros aprendemos, ¿no? O sea, a honrar nuestros compromisos, entonces viene algo importante. ¿Por qué importante? Porque entonces vamos a tener menos compromisos en el mundo exterior para poder cumplir con los compromisos que nosotros adquirimos. Si tenemos muchos compromisos, o sea, no lograremos verdaderamente cumplir con todos. Entonces nos toca comenzar a ser más selectivos. ¿Qué tipo de compromisos nosotros adquirimos en el mundo exterior para poder cumplir con ellos, ¿no? Obviamente que entramos de nuevo a lo que es una relación, por ejemplo, un hombre y una mujer. Si un hombre tiene un compromiso con una sola mujer, entonces pues puede dedicarle 100% de su experiencia, a su práctica con su esposa o la mujer con su esposo, etc. Entonces esa relación puede funcionar correctamente. Pero vemos que, o sea, si entonces tenemos un compromiso en una relación, pero de pronto hay un compromiso con otra persona y otro compromiso, entonces vemos que entonces obviamente que eh, no podremos honrar nuestros propios compromisos, ¿no? Y al no honrar los compromisos, pues ya nos podemos imaginar qué puede suceder o qué ha sucedido o qué sucede diariamente, ¿no? O sea, por nosotros no saber cumplir con nuestros compromisos. Entonces, vemos cómo en el mundo exterior los compromisos son importantes. Entonces, cada uno de nosotros tiene que aprender a administrar su vida de tal forma, de una manera tan eficiente, que entonces entendemos la necesidad de tener compromisos. Los compromisos son esenciales, pero también debemos adquirir compromisos que nos permitan desarrollar también nuestras capacidades, cualidades, etcétera. O sea, si tenemos compromisos que no lo llevan a uno a nada, ¿no? O sea, si uno, por ejemplo, no sé, ¿no? O sea, tiene el compromiso de pertenecer digamos, al club de bolos, donde uno, o sea, tiene que pagar una cuota mensual o lo que sea, pues es un compromiso que no lo lleva a uno a mucho, ¿no? O sea, no tiene mucha trascendencia y entonces obviamente que pues uno puede pues simplemente ir o no ir y entonces a veces está obligado, a veces no, pero vemos como adquirimos compromisos en la vida que no nos ayudan para nada, que no nos ayudan al crecimiento, que nos roban el tiempo, que nos quitan el dinero, etcétera. Entonces, tenemos que comenzar a hacernos eh, más selectivos, o sea, qué tipos de compromisos adquirimos. Obviamente que si adquirimos compromisos, por ejemplo, que tienen que ver con el crecimiento interior, que tienen que ver con el desarrollo de nuestra alma, etcétera, entonces esos compromisos son muy buenos. Entonces, abrimos un centro de meditación, abrimos una sala de conferencias, practicamos la enseñanza. Entonces, esos son compromisos que son muy importantes. O sea, hoy nos reunimos con unas ciertas personas a hacer la práctica. Esos compromisos nos llevan a algún lugar. Esos compromisos tienen, digamos, resultados que son muy beneficiosos. O podemos tener compromisos de reunirnos todos los viernes a irnos a tomar cerveza o a tomar licor, etcétera. Pero esos compromisos, obviamente que en nuestra vida tenemos todo tipo de compromisos. Entonces vemos que una vez que ya comenzamos a reconocer, o sea, la necesidad digamos, desarrollar, crear verdaderamente una vida que muestre verdaderamente que estamos interesados en cultivarnos, que estamos interesados o sea, en el crecimiento, etcétera, etcétera. Entonces, pues comenzamos a mirar qué tipo de compromisos adquirimos. Y a veces podemos darnos cuenta que tenemos compromisos que no nos ayudan para nada y compromisos grandes, ¿no? O sea, compromisos que nos roban nuestra tranquilidad, que nos roban nuestra salud, compromisos, etcétera, que al final de todo, pues nos va a robar quizás hasta toda la vida. Entonces, cuando hablamos del compromiso con la conciencia,
cuando hablamos del compromiso con el corazón, entonces tenemos que meditar profundamente, ¿no? O sea, ¿qué tan comprometidos estamos? Entonces uno dice, bueno, entonces miramos la conciencia como, o sea, una relación normal. ¿Qué tan comprometido estoy con mi crecimiento? O sea, ¿qué tan comprometido estoy con mi sanación? Qué tan comprometidos estamos con cómo desarrollar un mejor entendimiento, una mejor capacidad, ¿no? Entonces vemos que el compromiso pues nos puede verdaderamente, nos lleva a nosotros a desarrollar mejores cualidades. Pues el compromiso se da a diferentes niveles. Compromisos materiales, pues tenemos que trabajar con nuestro cuerpo físico, tenemos un compromiso con nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico tenemos que, o sea, tenemos un compromiso de cuidarlo, de ayudarlo, de nutrirlo, o sea, en muchos diferentes aspectos. Vemos que ya hay un compromiso. O sea, muchas personas ni siquiera nunca contemplan que hay un compromiso con la naturaleza porque hemos recibido un cuerpo físico. Este cuerpo físico es el que nos da la capacidad de amar, la capacidad de ver, la capacidad de escuchar, nos permite entonces encontrar pues todas las soluciones así materiales para nosotros poder lograr ese crecimiento interior. Entonces ya hay un compromiso con nuestro cuerpo físico, ¿no? O sea, no dejar que se degenere, no dejar que se enferme, no dejar que o sea, se vuelva, que no podamos verdaderamente funcionar, no dejar que se pierda la memoria, no dejar que se pierdan diferentes capacidades. Y vemos que ahí ya hay un gran reto para nosotros, solamente hablando de ese compromiso con nuestro cuerpo físico. Pues aparece que comenzamos a aprender que necesitamos tener una actividad física que mantenga la salud de nuestro cuerpo. No estamos hablando de ir al gimnasio. Bueno, puede uno ir al gimnasio, puede hacer muchas cosas, pero necesita tener la conciencia de que su cuerpo hay que cuidarlo. O sea, hay que mantenerlo, hay que ejercitarlo, hay que, etcétera, etcétera. Y bueno, hay muchos elementos, ¿no? O sea, cada uno en su vida individual puede darse cuenta, o sea, qué tipo de trabajo quiere hacer o necesita hacer con su cuerpo físico, ¿no? O sea, y adquirir ese compromiso. Desde el momento en que nosotros pues, somos niños, pasamos por toda la vida hasta llegar al momento de la muerte, ese compromiso con el cuerpo físico nunca termina. Estamos llamados a cuidarlo, estamos llamados a ayudarlo, estamos llamados a mejorarlo también. O sea, entonces vemos que hay ya hay, en cierta manera, un compromiso que deberíamos de meditar, a ver qué tanto estamos honrando el compromiso solamente con el cuerpo físico. ¿Ya? Entonces, compromisos, no obligaciones, sino un compromiso sano, ¿no? O sea, un compromiso que enaltece, ¿no? O sea, que nos lleva a nosotros a mejorar de muchas maneras. Entonces, el segundo compromiso, entonces, tiene que ver ya con la energía que nosotros movemos. Pues ya entramos a hablar del compromiso que tenemos con nuestro cuerpo vital. Entonces, la vitalidad en la vida. Entonces, ¿qué significa la vitalidad? Significa la capacidad de vida que nosotros podemos tener, de estar vivos, de sentir que tenemos vida. Entonces, el cuerpo vital, pues es esa energía vital que necesitamos cultivar. Ya no podemos, como vivimos en un mundo donde la entropía nos absorbe muy fácilmente y entonces nos volvemos lentos, así retardados, pues ya la mente cuando comienza a perder su flexibilidad, el cuerpo comienza a perder. Entonces vemos que al no saber cultivar nuestra vitalidad, o sea, como hombres y como mujeres, entonces obviamente que no estamos cumpliendo con el compromiso de mantener nuestra vitalidad, nuestra propia vida, ¿no? O sea, esa energía que nos impulsa a vivir, que no solamente nos mantiene vivos, no solamente nos levanta en la mañana, hasta en muchas ocasiones en contra de nuestra propia voluntad, sino que también necesitamos tener una vitalidad, o sea, que nos ayude y verdaderamente nos asista en nuestro trabajo de crecimiento, ¿no? O sea, en nuestro crecimiento interior. Si no nos sentimos vitales, si no nos sentimos vivos, si no nos sentimos, o sea con luz, etcétera, obviamente que pues, ¿qué ánimo nosotros podemos tener para adentrarnos o aventurarnos en eso que llamamos conocimiento de sí mismo? Pues no. O sea,
muy difícil, ¿no? Entonces tenemos otro compromiso. ¿Verdad? Entonces, estamos hablando de compromiso. O sea, esta palabra compromiso podemos nosotros malinterpretarla porque vemos que muchos de los compromisos que tenemos en la vida son compromisos que no hemos querido ni hemos pedido, sino que simplemente nos cayeron y entonces pues, nos tocó tenerlos, ¿no? O sea, pues, el karma, ¿verdad? Pero este compromiso es un compromiso voluntario y un compromiso que sí verdaderamente nos va a llevar a nos va a llevar a generar muy buenos resultados. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque hay un compromiso superior, hay un compromiso donde entonces ya es un compromiso con nuestro ser y el ser entonces, pues sí sabe demostrar la gratitud, sí sabe demostrar entonces, pues obviamente todo lo que es el reconocimiento. Entonces ya no tendremos que preocuparnos por ser reconocidos en ese compromiso, sino que la vida misma entonces nos va a reconocer a medida que nosotros vamos cumpliendo con el compromiso. Entonces, cumplimos con los compromisos del crecimiento, la vida nos va entonces demostrando ese reconocimiento, ¿no? O sea, de muchas diferentes maneras. Ya cada uno en su vida individual pues va recibiendo lo que necesita recibir, obstáculos que se van quitando del camino, situaciones que se van uno liberando de ciertas situaciones, si es enfermedades, entonces uno puede encontrar sanación a sus enfermedades, etcétera. Entonces, obviamente, cuando cumplimos con el compromiso del crecimiento interior, muchas de esas cosas comienzan a desaparecer. Y no necesariamente estamos dándonos cuenta de cómo sucede, simplemente comienza a suceder. Vemos que el segundo compromiso, o sea, que es con la energía vital, entonces el centro instintivo. Entonces ahí ya comenzamos a cultivar nuestra energía creadora. Entonces vemos cómo nuestra energía sexual es importantísima, ya no podemos perderla, porque sin energía creadora, pues entonces nuestro cuerpo vital es el primero que sufre. Cuando nosotros no tenemos energía, es un milagro que nosotros podemos funcionar, de verdad. O sea, la naturaleza es tremendamente, digamos, milagrosa de muchas maneras, porque se pudiera decir que en ocasiones con cero energía nosotros funcionamos. Hemos llegado a un punto donde ya los seres humanos estamos sin energía total. Simplemente funcionamos con la energía material, mecánica de la comida, del diario vivir. Y si no, un día que no comemos, un día que no podemos funcionar. Vemos como, o sea, nuestra energía vital está carente, ¿no? O sea, de mucho alimento. Entonces, el segundo compromiso es con nuestra vitalidad. Entonces, no hay que dejarnos degenerar, no hay que dejarnos engordar, no hay que dejarnos o sea, perder la, ¿no? O sea, la elasticidad de nuestro cuerpo. Tenemos que, ¿no? O sea, sabernos sentar, tenemos que saber caminar. ¿Por qué? Porque esa vitalidad la necesitamos. Esa vitalidad es la que, pues por eso estamos aquí. No podemos conformarnos, o sea, con un estilo de vida que no nos permite el libre movimiento, ¿no? O sea, o la libre expresión, o la libre, ¿no? O sea, experimentar correctamente. Entonces vemos que hay un compromiso con nuestra energía. O sea, ya hablamos de compromiso con nuestra energía creadora, entonces necesitamos cultivar nuestra energía creadora, ¿no? Y entonces lentamente vamos a ir viendo, o sea, si cumplimos con ese compromiso correctamente, o sea, si nosotros nos cultivamos correctamente, entonces los beneficios están ahí. Entonces, vemos que ya pues, muchas cosas, como hablamos con el primer compromiso con el cuerpo físico, muchas otras cosas comienzan a cambiar en nosotros. Entonces ya tendremos energía disponible para muchas otras cosas, para otras cosas mejores, ¿no? O sea, para cumplir con muchos otros de los deberes de la vida que son ya deberes voluntarios, ¿no? O sea, entonces el compromiso con nuestra energía vital. Después pasamos al compromiso con nuestras emociones. Tenemos un compromiso con nuestro centro emocional. No podemos simplemente sentir y nada más, sino no entender nuestras emociones, no saber por qué sentimos de esta manera, por qué nos vamos aquí, nos vamos allá en el centro emocional. Entonces, tenemos que adquirir un compromiso de entender nuestro centro emocional. Ya estamos hablando de entrar en la dimensión de, o sea, lo que es el mundo de las emociones. Ese centro emocional necesitamos adquirir un compromiso con nosotros mismos de entender, de estudiarlo, de comprenderlo y de trascender muchas cosas.
Si nosotros no nos hacemos un compromiso con nosotros mismos, o sea, si no entendemos la necesidad de comprometernos en nuestro propio bienestar, entonces obviamente que no tendremos la capacidad de elevarnos a un nivel más elevado de entendimiento, de experiencia. Nos podemos quedar sintiéndonos de la misma manera toda la vida. Y quizás eso es lo que sucede en general. O sea, en general todos, una vez que aprendemos a sentirnos de una forma, de una manera, hasta que se muere uno, se siente de la misma manera. Nunca cambia su forma de sentir. Entonces vemos que nos esclavizan nuestras emociones, nos limitan nuestras emociones, nos torturan las emociones. Entonces vemos que necesitamos adquirir un compromiso. Vemos que el compromiso en nuestro crecimiento tiene varios niveles. O sea, no es un compromiso así como que, bueno, voy a misa o voy al lugar o sea, donde se reúnen, etcétera, o voy al lugar de oración, o etcétera, ¿no? No es, ese compromiso no nos lleva a ninguna parte. El compromiso es con los diferentes niveles que necesitamos nosotros transformar, o sea, conocer y transformar. Entonces tenemos ese compromiso con nuestro centro emocional y ahí podríamos nosotros gastar una gran parte de nuestra vida entendiendo. Pero lo interesante de ese compromiso es de que una vez que lo logramos, pues no hay problema. Entonces quedamos libres de ese compromiso y entonces podemos dedicar nuestra vida, dedicar nuestra energía, nuestra fuerza a otras cosas. Pasamos primero por el compromiso de mejorar, el compromiso de transformarnos y después ya cuando nos hemos transformado, cuando ya hemos mejorado en ciertas áreas, pues tendremos energía disponible para otras cosas. Eso es lo que desconocemos, que hay otras cosas que son posibles para nosotros. Estamos todavía pensando que al final del mes, que al principio del mes, que la otra cosa, que la otra cosa, cumplimos con esos compromisos y apenas nos queda un poco de energía como para empezar el otro mes. Y el otro mes vuelve y lo mismo, y vuelve lo mismo, y vuelve lo mismo, y la misma canción psicológica, la misma, etcétera, ¿no? O sea, etcétera, etcétera, y seguimos, y seguimos, y seguimos, y nunca nos damos cuenta de que hay algo más. Y ya eso algo más, pues requiere entonces, pues que por lo menos estemos funcionando correctamente. Entonces vemos que el compromiso con nuestro centro emocional. Entonces viene el compromiso con el centro intelectual. Y ya el corazón, bien, vamos con el centro intelectual inferior, pues entonces tenemos que comprometernos con transformar nuestra mente, nuestra mente. Con esta mente no podemos nosotros lograr hacer nada. Simplemente nos podemos sentar y hacer esto, hacer lo otro, pero si la mente no la ordenamos, si la mente no la transformamos, si no entendemos el funcionamiento correcto de esta mente que nosotros tenemos, no lograremos verdaderamente nosotros cumplir la mayor parte de las cosas en nuestra vida, ni mucho menos entonces ya el crecimiento interior. Cuando nosotros nos hacemos el compromiso, o sea, de transformar nuestra mente, sucede algo extraordinario. Nos damos cuenta de que muchos de los llamados problemas, muchas de las llamadas limitaciones, muchos de los llamados eh, conflictos son simplemente manifestaciones de esta mente desordenada que nosotros tenemos. Nada más. Un momento de claridad mental nos da a nosotros un vislumbre de la solución total. Por eso es tan importante trabajar en nuestra mente, o sea, ordenar nuestra mente. Y hay que meditar intensamente, y hay que o sea, hacernos el compromiso, ¿no? O sea, de aprender a meditar. Hay que meditar y hay que meditar y hay que meditar. Y la mente va a estar siempre con nosotros. Lo interesante es de que cada vez que nos sentamos a meditar, la mente es la que se sienta a meditar. Inclusive en los momentos más pacíficos que tenemos, en los momentos más relajados, en los momentos más especiales, la mente está ahí. Y la mente tiene esta capacidad de destruir cualquier cosa. Simplemente con un pensamiento, simplemente con una idea, simplemente con un perjuicio, podemos tener condiciones extraordinarias, hasta en ocasiones condiciones perfectas para nosotros lograr algo, pero nuestra mente entonces genera duda, genera escepticismo, genera incredulidad, genera ira, entonces nuestra mente entonces siempre está interfiriendo
con muchas de las condiciones de nuestra vida. Entonces, el compromiso con nuestra mente, con transformar y, o sea, balancear nuestra mente, y etcétera, etcétera, pues entonces debe de ser, o sea, como oro sólido, ¿no? O sea, ahí es donde hay mucho énfasis, nosotros donde ponemos mucho énfasis a la transformación de nuestra mente. Entonces tenemos que adquirir ese compromiso. Recordemos que este compromiso de nosotros trabajar en nosotros mismos, entonces es el compromiso que supera y ayuda a todos los demás compromisos en la vida. Si nosotros logramos estar emocionalmente correcta, funcionar correctamente emocionalmente, mentalmente, etcétera, físicamente, vitalmente hasta ahora, entonces muchas otras cosas en la vida se transforman por sí solas. ¿Por qué? Porque al nosotros ver claramente el funcionamiento de las cosas, entonces ya sabemos cómo transformar, cómo mover, cómo trascender y simplemente a veces ni siquiera no tenemos que hacer nada para que los llamados problemas o situaciones simplemente desaparezcan. O sea, si hablamos, por ejemplo, podemos decir enfáticamente que los problemas no existen. La mente es la que nos da a nosotros todos estos problemas para jugar nosotros. Nos pone 5 problemas diariamente para que nosotros los solucionemos, para que juguemos con esos problemas. Y entonces estamos adictos a solucionar problemas y nada más, y nunca verdaderamente vemos que la verdadera causa de los problemas es nuestra propia mente, ¿no? En fin, entonces pues tenemos que adquirir ese compromiso con nuestra mente, transformar nuestra mente. Después tenemos que entonces hacernos un compromiso con transformar nuestras obras, nuestras acciones, nuestras palabras. Entonces, vemos que ya, cómo transformamos, cómo caminamos, cómo comemos, cómo nos expresamos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay una gran cantidad de elementos que si no nos hacemos un compromiso con nosotros mismos, pues obviamente que estamos funcionando de maneras que son poco poco agradables en muchas maneras, ¿no? O sea, poco sanas en muchas otras, poco inteligentes en muchas otras, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos que nos metemos un plato de comida así, no importa, o sea, es una acción, vemos que no tenemos una actividad física correcta, entonces no nos preocupa, vemos que podemos comer comidas tóxicas y no nos molesta, etcétera, etcétera. Vemos que nos comportamos con las personas de manera cruda o de manera, nuestras palabras tienen doble sentido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos damos cuenta de que si no nos hacemos un compromiso con nosotros mismos en transformar esas cosas, nunca lograremos, entonces, pues estaremos atrapados, ¿no? O sea, por esas mismas actitudes, ¿no? O sea, por esos mismos elementos. Y esos mismos elementos, pues son los que alejan, o sea, las bendiciones de la vida. Vemos que si nosotros no sabemos relacionarnos correctamente, obviamente que a través de nuestras acciones, nuestros comportamientos, etcétera, pues no habrá muchas personas que puedan verdaderamente estar interesadas en estar bien relacionadas con nosotros. No es que tengamos mala suerte, no es que, no, etcétera, no es que nos tengan envidia. A veces que, no sé, escuchamos la excusa de que no, es que la gente me tiene envidia, por eso no me quiere. No, la gente no nos tiene envidia, o sea, simplemente nosotros no sabemos tratar a las personas, simplemente no sea como nosotros caminamos, demostramos muchas cosas, como nosotros comemos, etcétera. Hay muchos elementos, o sea, que se manifiestan a través de nuestras obras y nuestras palabras, ¿no? Pues vemos que el tener un compromiso con nuestro crecimiento, pues nos lleva a nosotros a tener pues, diferentes niveles, a trabajar diferentes niveles. Y eso es lo que estamos llamados a hacer, a lograr verdaderamente trabajar todos esos niveles y llegar a un día donde nosotros pues funcionemos correctamente en todos los niveles. Ahí ya entonces, como el hombre o la mujer que cumplen con su compromiso, pues cuando uno cumple con un compromiso, ¿cuál es el sentir? ¿Qué es lo que el alma nos hace sentir? ¿Qué es lo que la conciencia nos hace sentir? Paz, tranquilidad, armonía,
felicidad, amor, etcétera. Cuando cumplimos con el compromiso de nuestro crecimiento, entonces naturalmente comenzamos a experimentar esas cosas sin ningún esfuerzo. Y entonces la paz estará siempre en nuestra vida, siempre es parte, porque al cumplir con el compromiso más elevado, al cumplir con el compromiso más trascendental, que es trabajar en nosotros mismos, hacer el trabajo, entonces, pues entonces ya aparece la paz. No tenemos que irnos a ningún lugar a tener paz o no tener nada. Simplemente la paz ya está. El amor con lo mismo, la tranquilidad, la comprensión con lo mismo. Entonces vemos que ya ahí, obviamente, pues entonces podremos verificar con nuestra propia experiencia cómo entonces el trabajo en nosotros mismos transforma todos todos estos diferentes niveles, ¿no? Vemos que los compromisos son importantísimos, ¿no? O sea, entonces tenemos que mirar en nuestra vida qué tipo de compromisos nosotros verdaderamente hemos tenido, o sea, cómo pudiéramos nosotros describir la calidad de nuestros compromisos. O sea, somos muy selectivos, ¿no? O sea, somos demasiado selectivos. Y generalmente los compromisos que nosotros honramos son porque o nos convienen o son porque, o sea, o sea, hay algún interés muy detrás de esos compromisos. Entonces vemos que la mayoría de los compromisos no son totales, son muy dependientes de ciertos intereses personales. Entonces eso no nos dejan tener, en realidad no llegamos a tener compromisos honestos. Y cuando hacemos un estudio profundo de nuestros compromisos, nos vamos a dar cuenta que muchos de esos compromisos, verdaderamente, el interés más grande es de llenar algún tipo de satisfacción personal y nada más. Adquirimos compromisos en la vida, pero no porque verdaderamente queramos honrar el compromiso o los compromisos que adquirimos. Entonces es muy interesante, ¿no? O sea, y es algo que merece que nosotros lo estudiemos, ¿no? Entonces vemos que ahí ya parte, pues, algo que es esa honestidad, ¿no? Entonces vemos cómo esa transparencia que nosotros tenemos a través de nuestros compromisos revela mucho de nosotros. Entonces, claro, cuando nosotros, digamos, ya tomamos decisiones, por ejemplo, de hacer trabajos, digamos, ya en el aspecto espiritual, ¿no? O sea, a medida que vamos nosotros generando más entendimiento, cuando ya tenemos un poco más de experiencia, porque sin experiencia no podemos tomar esos pasos gigantescos de tener verdaderos compromisos. Llegará un momento donde ya nuestra propia madurez nos permita adquirir el compromiso grande, o sea, de el despertar de la conciencia, por ejemplo. Entonces nos comprometemos a despertar, comprometemos a morir, ¿no? O sea, a esos terribles elementos que llevamos dentro, etcétera. Entonces ya esa experiencia, esa madurez, entonces nos va a llevar naturalmente a comprometernos. O sea, y el compromiso puede sonar un poco exagerado, pero nos va a llevar vida tras vida, tras vida, tras vida, tras vida, tras vida. Pero son compromisos que no son tan comunes. O sea, nosotros tomamos esos compromisos de esa manera. Obviamente que hay que, nuestras obras pues son las que demuestran, ¿no? O sea, la calidad de nuestros compromisos, ¿no? Y ahí vienen entonces nuestras fallas. O sea, nosotros no somos muy constantes, no somos muy dedicados, o sea, cualquier cosa verdaderamente nos hace perder el ánimo. O sea, como hablábamos, o sea, o sea, nos hace perder el interés. Si alguien nos dice algo, si sucedió algo en la vida, entonces vemos como constantemente nosotros, especialmente cuando se refiere al compromiso con nuestro crecimiento, siempre estamos abandonando el crecimiento. Antes de abandonar los otros compromisos, primero abandonamos el compromiso con el crecimiento. Y eso es lo que hemos estado haciendo a través de millones de años. A través de millones de años siempre hemos dicho, bueno, esta vez no pude, esta vez no fui, esta vez no alcancé, esta vez de esto, lo otro. Entonces nunca llegamos nosotros a tomar verdaderamente una decisión de hacer. Entonces, vamos, no nos convencemos, ¿no? O sea, que el sufrimiento aparece tarde o temprano. Es un sufrimiento que obviamente es natural. A nosotros no cumplir con el compromiso con nuestra conciencia, con nuestro ser, el sufrimiento está allí.
en un momento determinado uno pudiera pensar, ¿no? O sea, que nuestro ser es un tirano, ¿no? O sea, que nuestro ser nos está obligando a que trabajemos en nosotros mismos. A veces podemos hasta irnos en contra de la misma divinidad, o sea, algo parece, no, es que no es justo, ¿no? O sea, que me obligan a mí a hacer un trabajo en mí mismo si no quiero. No, el ser no es un tirano, no para nada. Pero obviamente que hay que meditar, hay que tratar de comprender qué es lo que sucede verdaderamente, por qué estamos aquí, ¿no? O sea, y por qué se nos ha dado este privilegio de nosotros poder hacer este trabajo. Entonces, cuando nosotros no cumplimos con ese deber, ¿no? Porque es un deber, no es el deber que nosotros hemos recibido de los padres o en la escuela o etcétera, etcétera, porque esos deberes, pues obviamente les podemos dar digamos, un entendimiento lógico, ¿no? O sea, una, una relación lógica en nuestra mente. Decimos, bueno, por esto, por esto, por esto, pero el deber del crecimiento viene, es algo muy antiguo. Es algo muy antiguo que nosotros alegremente adoptamos. Nosotros ya adoptamos ese compromiso, pero se nos olvidó que teníamos ese compromiso. Y entonces pasamos por la vida, y entonces jugamos todos los juegos, el juego de la conquista, el juego del dinero, el juego del sexo, el juego de la otra cosa, y el juego de esto, el juego, adoptamos todos estos juegos, y entonces todos estos juegos son los que a nosotros nos mantienen así distraídos. Y se nos olvidó el compromiso esencial que hicimos en algún momento a través de la existencia. Entonces ahora cuando nosotros escuchamos la enseñanza o cuando escuchamos este trabajo, entonces decimos, no, pero yo no me acuerdo haber hecho ese compromiso. No, sí, sí lo hicimos. Entonces no es injusto, no es de que este compromiso apareció así de la nada, entonces tengo que yo empezar, no, esto ya es antiguo. Entonces ahí es donde tenemos que entonces recobrar la memoria. Hay que tratar de recordar, hay que meditar lo suficientemente eh, profundamente para que entonces se nos permita recordar en qué momento nosotros decidimos aprender en estas cosas. Porque, claro, sería injusto que simplemente nos hubieran mandado aquí a estudiar, a hacer o sea, a estar en esta escuela y entonces, pues, sin ningún tipo de preparación o sin ningún tipo de nada. O sea, no, tenemos una gran preparación y tenemos una gran capacidad, pero que se nos ha olvidado que nosotros la tenemos, ¿no? O sea, y no la queremos utilizar. Entonces, nuestros problemas y nuestros sufrimientos y nuestras situaciones son producto de no querer utilizar el conocimiento y la sabiduría que es muy antigua, ¿no? O sea, es muy ancestral. Entonces vemos que, pues sí, ese sentir de que, bueno, trabajar en uno mismo, pero ¿por qué, no? O sea, bueno, es un deber que básicamente al adoptar ese deber de nuevo, o sea, al recobrar esa capacidad de tener ese deber, entonces, pues, aparece algo muy importante en nosotros. Aparece algo que, o sea, podríamos nosotros describirlo como integridad. Por primera vez vamos a sentir que en nuestra vida hay integridad. O sea, luchamos mucho por mantener esa integridad en el mundo de las apariencias, en el mundo, y sin embargo, en ocasiones, pues fallamos, ¿no? O sea, por mantener esa integridad en el mundo de las apariencias. Pero la verdadera integridad viene del mundo inferior, o sea, viene ya de nosotros, pues estar nosotros haciendo este trabajo, ¿no? Vemos que pues es importantísimo, ¿no? Esto del compromiso, ¿no? O sea, no es un compromiso como obligación, no es un compromiso como esclavitud, sino es un compromiso de entendimiento. Comprometernos nosotros mismos con descubrir nuestra verdadera inteligencia. Podemos hacer una pregunta muy fácil, o sea, ¿cómo nos sentimos funcionando diariamente con estas limitaciones mentales que tenemos? Muy difícil. Sí, uno se ocupa, se distrae, pero sin embargo, muy difícil en ocasiones, o sea, poder funcionar con ideas correctas o entender las cosas solamente a través de esta dinámica de nuestra propia mente, ¿no? Entonces, ese compromiso pues, nos puede verdaderamente comenzar a mostrar pues,
o sea, abrirnos las puertas de esas dimensiones, ¿no? Entonces vemos que tenemos diferentes compromisos con nosotros. El día en que nosotros logremos tener un compromiso con nosotros mismos, lograremos tener un compromiso con los demás. Es algo que es simplemente matemático. Lo que nosotros logramos en nosotros, lograremos nosotros manifestarlo en el mundo exterior. Si nosotros, a veces, por ejemplo, nosotros podemos creer o pensar de porque estamos en una dinámica en el mundo exterior, estamos cumpliendo con los compromisos. Y la realidad es de que en el mundo interior son muy pocas personas las que cumplen con los compromisos, verdaderamente. Ya nos podríamos nosotros sorprender en gran manera lo que nosotros hacemos cada uno en su mundo interior. No nos imaginamos que en realidad ni siquiera estamos interesados en cumplir los compromisos que adquirimos en el mundo exterior. Por eso el mundo de la superficialidad es tan, digamos, tan fácil llevarlo, porque uno puede pretender toda la vida, de que está con esto o que está con lo otro, pero en realidad, y nunca verdaderamente llegar a estar interesados en realidad, en todo el sentido de la palabra, de cumplir con esos compromisos. Entonces, nuestro ser requiere un compromiso, ¿no? O sea, requiere un compromiso total. Y el ser en esa experiencia de nosotros llegar a tener, a dedicarle nuestra vida a ese compromiso, entonces, como una buena relación de amor, entonces obviamente que nuestro ser pues, nos comienza a dar una asistencia muy grande, nos comienza a abrir las puertas, ¿no? Para que entonces podamos cumplir con el compromiso. Este compromiso no está aislado de la ayuda ni de la asistencia de nuestro ser, todo lo contrario. Solamente si estamos nosotros comprometidos con nuestro corazón, o sea, igualmente que cada uno tiene su proceso, cada uno tiene que ir lentamente aprendiendo a caminar, o sea, etcétera, pues, pero todas esas libertades, todas esas cosas son dependientes del compromiso si nosotros cumplimos con el compromiso, ¿no? O sea, de nuestro crecimiento. Entonces, cuando hablamos de lo espiritual, no podemos hablar de un compromiso exterior, ¿no? El compromiso está en realidad en nuestro desarrollo, ¿no? Y entonces vemos que ahí ya nos hacemos pues ya cada uno de nosotros puede adquirir la capacidad en sí mismo de entonces dirigir su propia vida, verdaderamente. No solamente dirigirla en el sentido egoísta, que solamente hago lo que quiero, ¿no? Sino que ya entonces podemos nosotros dirigir nuestra propia vida de una manera inteligente, ¿no? De una manera completa, de una manera amorosa, de una manera, o sea, porque el amor, pues, básicamente, es parte de esa experiencia. Y esa experiencia amorosa, pues, entonces va a generar más amor y va a generar más entendimiento, va a generar más capacidad. Entonces vemos que los compromisos, entonces, es bueno que nosotros hagamos siempre en nuestra meditación, tomemos por lo menos una o dos sesiones de la meditación, no sé, al año, o sea, o al mes. Siempre uno tiene que mirar, bueno, ¿cómo estoy cumpliendo con ese compromiso conmigo mismo? No tenemos que mirarlo solamente a través de la enseñanza. La misma conciencia nos va a decir, hay algo que no estás haciendo bien. Uno se sienta, cierra sus ojos, o se sienta y se relaja, inmediatamente la conciencia nos va a comenzar a hablar. O sea, hay algo que no estás haciendo bien. Entonces, en lugar de nosotros hacer todas estas maromas, ¿no? O sea, de hacer todas estas cosas para no escuchar nuestra conciencia, pues podemos escuchar nuestra conciencia. ¿No? ¿Qué estoy haciendo? Entonces, de vez en cuando deberíamos de parar toda nuestra actividad, cerrar la puerta, si necesitamos cerrar la puerta, etcétera. Entonces, apagar la luz, totalmente silencio y escuchar, ¿no? O sea, cómo vamos nosotros, cómo estamos cumpliendo con esos diferentes compromisos que tienen que ver con nuestro crecimiento. Ya. Los demás compromisos del mundo exterior, eso no tenemos que preocuparnos porque esos están y si nosotros no los cumplimos, alguien nos va a decir que los cumplamos. Entonces, nos van a recordar, alguien nos va a recordar.
Entonces, no tenemos que preocuparnos por eso porque siempre habrá alguien, ¿no? O sea, si no es la familia, es la esposa, el esposo, los hijos, los padres, ¿no? O sea, hasta o sea, el alcalde de la ciudad, o sea, eso nos van a recordar cualquier cosa. Pero con el compromiso del crecimiento ya es otra cosa. Ahí sí tenemos que nosotros sentarnos, ¿no? Y entonces mirar y ya ver en qué estamos fallando. Pues viene entonces pues el gran, o sea, digamos, el gran reto que nosotros siempre decimos, o sea, entonces, ¿cómo puedo yo entonces comenzar a generar, o cómo puede uno generar directamente una disciplina, un entendimiento, una actividad, un movimiento en su propio crecimiento, que entonces le vaya mostrando a uno su propio progreso, que le muestre a uno entonces, pues, que cuando tenemos ese interés en crecer, entonces la vida sí nos ayuda, ¿no? Pues vemos que siempre tenemos que hacer, o sea, qué tan capaces somos nosotros de mantener el compromiso más importante, o sea, que es el compromiso con nuestro crecimiento. Y cómo nos hemos movido con los compromisos de la vida. Obviamente que en un momento determinado, o sea, siempre nosotros los seres humanos estamos dados a los extremos, ¿no? Y bueno, los extremos son los extremos. En un momento determinado, en una isla X, alguien, hubo un huracán, esos huracanes que se dan en la época del verano. Y entonces llegó a la televisión y bueno, había una casa que estaba destruida, ¿no? Y entonces le preguntaron al dueño de la casa cómo se sentía y el dueño de la casa dice, no, yo estoy muy triste porque yo ya me había retirado y yo entonces ya tenía yo básicamente, o sea, ya estaba listo para pues, vivir el resto de mi vida feliz. Y entonces el que le estaba haciendo la entrevista le pregunté, vale, ¿cuántos años tienes? 32. Vemos que, o sea, no tenemos muchos compromisos verdaderos en nuestra vida. Siempre estamos tratando de evitar los compromisos que nos van a ayudar verdaderamente a hacer algo de nuestra vida, ¿no? O sea, estamos tratando de huir de alguna manera, ¿no? O sea, de enfrentarnos, ¿no? O sea, a los retos del crecimiento. Queremos escapar, queremos huir, queremos crear condiciones de vida que no nos exija crecer, que no nos exija trabajar encima, ¿no? O sea, estamos generando muchas cosas. Pues claro, cada uno de nosotros pues, tiene que mirar sus compromisos, cómo hemos evadido los compromisos en esto, en lo otro, y también cómo hemos evadido el verdadero compromiso. Otra grande manera de evitar el compromiso de crecimiento es culpando a los demás por algo. No, es que yo no soy buena persona porque fulano de tal, que no sé qué. No, es que yo no hago esto porque en una ocasión me hicieron lo otro, tal, no sé qué. O bueno, y entonces o el compromiso espiritual. No, es que estaba en esa iglesia y cuando me di cuenta, entonces todos los dineros sí estaban yendo para otro lado. Por eso yo no creo en ninguna iglesia, yo ya no creo ni en Dios, etcétera. ¿Cómo Dios puede dejar que eso suceda? Entonces vemos como otro de los elementos, ¿no? O sea, es como nosotros siempre estamos culpando algo o alguien en nuestra vida para justificar no haber mantenido los compromisos de nuestro propio crecimiento espiritual. Eso es muy común. Vemos que pues, utilizamos muchos métodos, ¿no? O sea, para nosotros evadir nuestros propios compromisos. Uno puede estar casado felizmente con una mujer, un hombre puede estar casado con una mujer, pero la mujer, por ejemplo, no le gusta, no sé, no le gusta hacer pollo frito. Y algo en el hombre puede empezar, no, es que a ella no le gusta el pollo frito y yo toda mi vida, y yo sin pollo frito no puedo vivir. Y ese hombre puede llegar verdaderamente a desear el divorcio y a pedir el divorcio a esa mujer porque no le hace el pollo frito. Así de absurdos somos nosotros. Conocimos a alguien que porque un colombiano porque no le daban la arepa, entonces ya la mujer no le servía. Arepa de esas de maíz. Entonces vemos como, o sea, y así, o sea, no me imagino si es en México las tortillas, ¿no? O sea, si no me hace tortillas, esta mujer no sirve. Vemos que nosotros no somos muy hábiles en cumplir compromisos. Nuestros compromisos no tienen mucho valor. Entonces, cuando ya miramos nosotros, o sea, digamos, con otros ojos diferentes, ¿no? O sea, la,
trascendencia de tomar la decisión de crecer, a tomar la decisión de, o sea, de desarrollar nuestras capacidades y de ganarnos esa credibilidad con nuestro ser. Porque ahí está el punto, ¿no? O sea, nosotros no tenemos credibilidad con nuestro propio ser, porque no nos sabemos comprometer y si nos hemos comprometido ha sido a medias, y etcétera, etcétera. Entonces, con nuestro corazón no puede dar la cara por nosotros porque nosotros no nos sabemos comprometer con nuestro propio corazón. Entonces, eso es lo que verdaderamente estamos tratando de decir. Ya ese compromiso debe ser con nuestro corazón, de cultivarlo, de ayudarlo, de, no sé, etcétera, de crear condiciones propicias para el crecimiento, etcétera. Y vemos que es para recobrar, o sea, la credibilidad con nuestro propio ser. Puede parecer algo muy raro o muy extraño que nosotros en sí mismos, o sea, hay algo, lo más importante que hay en nosotros, no confía en nosotros. Entonces es como cuando un niño, por ejemplo, sufre o alguien le hace algún tipo le crea algún tipo de sufrimiento, el niño pierde la confianza en esa persona que le ha causado dolor. Lo mismo es el corazón, nosotros mismos, con nuestra falta de mantener compromisos reales en la vida, entonces nuestro corazón ha sufrido mucho, cada uno de nosotros. Y no nos hemos dado cuenta que somos nosotros, ¿no? O sea, por no saber o sea, cumplir con el deber más importante, que es el de nuestro crecimiento, ¿no? Es muy importante que miremos nuestros compromisos, ¿no? O sea, y a ver qué nos dicen. A lo mejor aparece el compromiso de hace 2 años y dice, bueno, ya, tú no hiciste esto, no hiciste lo otro. O el compromiso de hace 20 años, que mira que eso pasó y no cumpliste con ese compromiso. Entonces, esas son las deudas kármicas. Esos son los karmas y tenemos karmas muy difíciles. Ya nosotros vamos por la vida y nos olvidamos, por ejemplo, de cosas que pasaron hace 1 año, 2 años, 10 años. Perfecto. La memoria es así. La memoria de conveniencia que tenemos nosotros, entonces, eso se olvidó, ¿no? O sea, pero la vida no se olvida. La vida sí. Todas esas cosas, obviamente, que generamos nosotros, karma muy doloroso, ¿no? O sea, bueno, entonces hoy lo hacemos, mañana no lo hacen y después lo volvemos a hacer y entonces hablamos nosotros entonces de lo que son las recurrencias, lo que es el karma, lo que es el sufrimiento que se repite, y entonces vida tras vida tras vida tras vida tras vida. Y no solamente eso, el sufrimiento se va haciendo más y más fuerte, se hace más complejo. Hoy sufrimos más en manera más compleja que hace 10 años, por ejemplo. Y hay más sufrimientos. Entonces ya tenemos la pandemia, ¿no? O sea, otro sufrimiento más. Y ya no nos dejan salir a la calle, otro sufrimiento más. Ya no podemos respirar normal, otro sufrimiento más. Entonces la televisión entonces nos está dando, no sé, esos mensajes de catástrofe, otro sufrimiento más. Entonces los sufrimientos se van haciendo cada día más y más. No nos damos cuenta. Hemos perdido la sensibilidad al sufrimiento también. Hay más sufrimientos hoy que hace 10 años. Y a pesar de eso, no sentimos que estamos sufriendo, ¿no? O sea, no sé, algo está pasando, pero no sé qué está pasando. Sufriendo. Hay mucho sufrimiento. Y cada día más, entre menos nosotros observamos y nos preocupamos por el crecimiento interior, todos estos sufrimientos se van complicando cada día más, cada día más, cada día más. ¿No? O sea, hasta que, bueno, llegamos al punto. La muerte nos libera, pero después tenemos que volver y vuelve y comienza lo mismo. Y entonces esos sufrimientos vuelven y nos toman y vuelven y nos llevan, etc. Bien, entonces la charla de hoy simplemente es nuestros compromisos, ¿no? O sea, hagamos un estudio, una meditación, o sea, para poder entonces ver de pronto en dónde estamos atascados, qué necesitamos hacer y entonces hacemos como una revisión. Entonces, a ver qué podemos nosotros revalorar, ¿no? O sea, mirar si necesitamos alejarnos de ciertos compromisos o soltar ciertas cosas innecesarias o adquirir
mejores compromisos, o sea, con nosotros mismos, o sea, con nuestro propio crecimiento. ¿Listo? Entonces, muchas gracias a todos. Si de pronto alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto. No hay problema. Buenas noches, Albert. Gracias a todos. Buenas noches. Hola con todos. Muy bien, buenas noches.